Noticias. En esta primera emisión queremos dar la bienvenida a esta hora de la mañana. Nos acompaña desde la capital de la República y de forma telemática el doctor Iván Saquicela Rodas, candidato a la presidencia de la República por Democracia Sí, lista número 20. Gracias por acoger y aceptar nuestra invitación. Qué gusto recibirlo. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Morena. Buenos días, muchas gracias. Para mí un gusto poder conversar con ustedes. En la recta final, doctor Iván Patricio Saquicela Rodas, la carta de presentación, la carta presidencial de Democracia Sí, lista 20. ¿Cómo estamos preparando este cierre luego del debate y todo lo que conlleva, indudablemente, prepararse para el 9 de febrero? Decisión de los ecuatorianos, doctor Iván Saquicela. Qué gusto escucharle esas perspectivas a través de las ondas de Radio Morena a nivel local, nacional e internacional. Igualmente, mucho gusto, gracias una vez más. Hemos estado recorriendo el país, la gente tiene, en nuestra opinión, tres ideas y preocupaciones fundamentales. La primera, como preocupación, le preocupa sobremanera la inseguridad y la falta de empleo. Esos son los dos temas que le preocupa. Y un tercer aspecto, la gente siempre nos dice, porque caminamos muchísimo por las calles, y nos dicen, ya no queremos políticos de siempre, los que nos mienten, los que nos engañan. Eso quiere decir que la gente está buscando una alternativa. Por más que algunos hicieron el esfuerzo por solamente tratar de presentar dos posibilidades al país, la gente está buscando una alternativa. Nos sentimos contentos, efectivamente, sobre todo a partir del debate, la gente nos ubica, nos conoce, pero sobre todo nos reconoce de forma positiva por nuestra capacidad, por nuestra honestidad, por nuestras propuestas. Así es que estamos optimistas y seguimos recorriendo el país estos últimos días. Estos últimos días he estado en Los Ríos, en Guayas, en Santa Elena, en Manabí, en Santo Domingo. Ayer la tarde estuve en Pujilí, en Saquicilí, en Latacunga. Hoy estoy en Quito, mañana estoy en Imbabura, y así seguimos recorriendo el Ecuador. Ese esquema, como ve y mira y siente el doctor Iván Saquicela Rodas, pueden llegar las soluciones a tantos problemas que aqueja a una sociedad. No lo dice Roberto Figueroa, quien nos habla, son los temas del día a día, las preocupaciones de los ecuatorianos, cómo y con qué llevar de manera sustentable, sostenible, un plan de gobierno desde la mirada del doctor Iván Saquicela Rodas. Nosotros tenemos un plan de gobierno para los diferentes ámbitos y problemáticas del país, pero quiero referirme cuando menos a dos que son muy importantes. El tema de la inseguridad. Mire, mucho se puede hablar de la inseguridad, pero Iván Saquicela es un abogado penalista, profesor universitario de Derecho Penal y de Criminología. Esta es la ciencia que trata los problemas de la criminalidad. He sido fiscal, he sido juez, he sido presidente de la Corte. Es decir, nadie más que nuestro perfil para el momento actual que vive el país. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una evaluación con el apoyo de la ONU, un organismo contra la impunidad y el crimen organizado, para evaluar a todos los funcionarios públicos del sector justicia o similares y determinar aquellos vinculados con corrupción, con crimen organizado, y depurarlos y que respondan ante la ley. Quiero comentar que de este organismo, en el debate, algunos hicieron meme diciendo que se llamaba el plan Hocico con H, y no es así. Son las primeras letras iniciales o letras iniciales de organismo, O, contra, C, la impunidad, y el crimen organizado. Queda Hocico, pero sin H. Pero al margen de eso, que más me ha causado gracia porque le han hecho famoso nuestro plan, el nombre es lo de menos. Mire, se llama el organismo contra la impunidad y el crimen organizado. A los corruptos hay que darles, hay que golpearles con este organismo, pero va a ser con la ONU. ¿Por qué? Porque con ello garantizamos objetividad sin privilegios ni persecución a nadie. Y hay experiencias internacionales en este ámbito. Y tengo los contactos, los vínculos para esto, porque fui presidente de la Corte y trabajamos con organismos de las Naciones Unidas. En segundo lugar, tenemos que transformar profundamente al sistema de justicia penal. Es un sistema de justicia
que privilegie a los delincuentes. Necesitamos normas fuertes, normas enérgicas, procedimientos ágiles, expeditos, y necesitamos transformar la justicia, una justicia independiente, ya no más ciudadanos, ya no más manejado políticamente por el Consejo de la Judicatura. Necesitamos transformar las cárceles. Por eso el SNAI lo voy a desaparecer. Este es un organismo que ha habido corrupción y que a todas luces ha sido ineficiente. Voy a crear la fuerza de inteligencia y administración carcelaria para con inteligencia policial, con guardias muy bien preparados y con alta tecnología, podamos en forma definitiva controlar a las cárceles del país, porque desde allí se maneja la criminalidad. Vamos a contar con cooperación internacional, controlar los puertos, los aeropuertos, las fronteras. Es fundamental, finalmente, que tengamos una política criminal y una política social para que nunca más los jóvenes sean reclutados por las bandas criminales. Y vamos a cambiar de concepción y de modelo. Hoy, las leyes de hoy, desde la Constitución de Montecristi, tienen los siguientes datos. Son jueces de garantías penales, jueces de garantías penitenciarias. Los presos son considerados como grupos de atención prioritaria. Es decir, hay solamente un derecho penal mínimo, no enérgico. No se trata de violar derechos de las personas. Soy un docente universitario, pero en el mundo entero se entiende que en circunstancias excepcionales de criminalidad hay que ser fuertes, hay que ser enérgicos, y en eso tiene que ir la legislación. Entonces, señores periodistas, aquí hay una propuesta seria y clara, porque antes solamente se habló de consultas populares, de estados de excepción, y hasta el día de hoy no se han desarticulado las bandas criminales. ¿Por qué no se desarticulan? Y mientras no se desarticulen con una policía que trabaje con inteligencia militar, policial, y esté debidamente armada y equipada, mientras no se desarticulen las bandas criminales, ecuatorianos le siguen extorsionando, le siguen vacunando en su trabajo, en su negocio, y usted tiene terror de salir a la calle porque sencillamente le pueden derramar sangre o le pueden dar muerte. Esto tiene que cambiar en el Ecuador. Es el doctor Iván Saquicela Rodas. Le escuchábamos hablar de economía, un cambio total al Banco de Fomento, al Banco de Desarrollo. Le hemos escuchado hablar de un Plan Nacional de Empleo Juvenil, le hemos escuchado hablar de la contratación pública, de la productividad, le hemos escuchado hablar del sistema educativo, seguridad y algo tan elemental que me gustaría, usted señalaba, en el debate hocico para muchos, resultó cualquier otra cosa menos miraron y observaron el componente de las siglas para algo tan elemental. Hoy en día la Administración de Justicia, usted fue presidente de la Corte Nacional de Justicia, ha sido juez, ha sido y será, porque está permanentemente trabajando por orden de sus estudios, muy vinculado en el área penal, la justicia indígena. Doctor Saquicela, aprovechamos para que esto también se amplíe. En esta estación de radio tenemos amplia sintonía en las comunidades y son temas que probablemente no centran la atención, pero son los que traen un sinnúmero de temas por resolver en la sociedad ecuatoriana. Habla usted de una bicameralidad en el orden de la institucionalidad del país. Habla usted de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Yo planteo una profunda reforma del Estado. Planteo una asamblea constituyente. ¿Por qué? Muchos dicen una nueva constitución. No nos hubiera gustado que haya tantas constituciones en el país, pero el problema está en que la única forma, ecuatorianos, si queremos una reforma profunda del Estado, es con asamblea constituyente. Yo planteo que la Constitución se reforme en los siguientes aspectos, los menciono. Solo 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. La desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Miren ustedes, toda esta discusión, esta pugna, no es más que por controlar a los poderes del Estado. Eso no puede pasar. La desaparición del Consejo de la Judicatura, porque es un consejo en donde ha habido graves casos de corrupción y el modelo está concebido para que se meta manos en la justicia. Entonces la gente sufre las consecuencias, porque cuando va a reclamar alimentos, cuando va a reclamar un juicio laboral, una deuda, lo que fuere, le demoran.
es un imposible, tanta tramitología y finalmente le deciden de forma injusta o corrupta. Esto tiene que cambiar. Reducir el número de asambleístas y los asambleístas tienen que ganar exclusivamente por sesión que asistan. Y no quiero dejar de topar un punto que usted decía sobre la justicia indígena. Lo que hay que entender es que hay que buscar otras formas y no solo la justicia ordinaria. Y además de esto, considere a los pueblos, a las comunidades, a sus costumbres ancestrales. Lo que tiene que existir es una adecuada coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Una constitución que permita la inversión en sectores estratégicos, una constitución que permita una institucionalidad que haga funcionar al Ecuador, una constitución que abandone conceptos errados, como por ejemplo que los presos son de atención prioritaria. La atención prioritaria deben tener las víctimas de las infracciones. Yo voy a crear la defensoría de la víctima para que la víctima no esté abandonada por el gobierno. En suma, nosotros planteamos una reforma profunda del Estado, ya no al hiperpresidencialismo, al centralismo, a la falta de institucionalidad y de independencia de los diferentes poderes del Estado. Entonces yo no puedo ser un gobernante que me precio de democrático y que quiero el progreso de mi país, puesto el traje de una constitución del hiperpresidencialismo, del Estado autoritario, obeso, corrupto, que hace daño al Ecuador. Yo no vengo por medias tintas ni por parches, yo vengo por una asamblea constituyente para lograr una profunda reforma del Estado ecuatoriano. 8 de la mañana con 22 minutos. Estamos próximos a concluir con la campaña electoral, los cierres. ¿En dónde estará el candidato a la presidencia de la República por Democracia Sí, Iván Saquicela? ¿En qué provincias? ¿Dónde lo esperan? Estamos ya empezando a hacer los cierres. Hoy día lo vamos a hacer en un previo cierre en Pichincha, pero el cierre final lo haré en mi ciudad natal, en Cuenca, en el Azuay, en donde además yo sufrago y hay voto, entonces me quedaré en la ciudad de Cuenca, sin embargo de estar en contacto con los diferentes compañeros y compañeras. Aprovecho para decir a los ecuatorianos que nos escuchan que esta oportunidad el país no tiene una elección cualquiera. Nos debatimos entre el crimen organizado, la muerte, el narcotráfico y la paz o la seguridad. Nos debatimos entre la crisis económica y el desempleo y el desarrollo económico y las oportunidades de empleo. Nos debatimos entre los políticos de siempre o una nueva opción. Nos debatimos entre el pasado y el presente, que es lo mismo, o una nueva alternativa. Si ustedes revisan, ecuatorianos, la papeleta electoral, todos los candidatos han sido parte de los distintos gobiernos, altos funcionarios, ministros de Estado, etcétera. Son el pasado que la gente reprocha por la politiquería, la corrupción de siempre y el abandono a los ecuatorianos. Les invito en esta oportunidad a darnos a su vez la oportunidad de gobernar con ustedes. Somos la lista 20, soy Iván Saquicela, garantizo un gobierno honesto, con verdadero amor para trabajar por el país. Mi administración pública será con ustedes, con los ciudadanos. Por fin los ciudadanos serán parte de la administración. Los jóvenes capaces, honestos, serán parte de la administración. No les cerraremos la puerta en la cara, como les han hecho los partidos políticos, que gobiernan para sus partidos, para sus intereses. Ahí hay una pugna entre dos partidos políticos. Es un concepto partidista, no es un concepto de país. Nosotros vamos a gobernar para los ecuatorianos. Vamos con una opción nueva, con una opción distinta, ya no a los mismos de siempre. A usted, doctor Iván Saquicela Rodas, por estar aquí en Radio Morena y, por supuesto, antes de cerrar la entrevista, un mensaje final para todos esos fanáticos ya de su plan, de su propuesta, también de su candidatura, pero para los indecisos también su mensaje, doctor Iván Saquicela. Muchísimas gracias, Mayre, muchísimas gracias a todos. Bueno, yo primero quiero agradecer porque nuestra candidatura es nueva, nunca hemos estado en política, más allá de tener experiencia en el ámbito público. Primero, agradecer por los apoyos y por las adhesiones. Y decirles a la gente, sobre todo, que esté indecisa. Si usted está indeciso, es porque el actual gobernante y los del pasado no le satisfacen y no le convencen.
Y es por algo, porque no han trabajado como usted y yo, como ecuatorianos, queremos por el país. Dennos la oportunidad de servirles. Hay una garantía. Nosotros somos gente de pueblo, que nuestro único interés son los intereses de la población, de los ecuatorianos, sobre todo del sector rural, de los sectores pobres, de los sectores más desprotegidos. Yo no respondo a altas élites económicas. Yo no respondo al pasado, ni a la corrupción, ni a pretensiones de impunidad. Yo solo respondo al país. Dennos la oportunidad. Un abrazo, muchísimas gracias. Iván Saquicela, lista 20. La gigante del Pacífico, Rabio Morena, en la señal 640. Gracias al doctor Iván Saquicela Rodas. Todo el éxito en su campaña. Estamos en el cierre de este mes de enero. Hoy 31.